invito a tener una mañana especial, un encuentro de sanación. Eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y quiero que esta mañana quizás dejemos a un lado o que estén esperando algo usual. Yo quiero que esta mañana nos concentremos en nuestros corazones, aquello que queremos entregarle a los pies de Jesús, y que entreguemos nuestros corazones en esta alabanza. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros en esta mañana. Santo eres mi Jesús. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión de mi mirada, y lleva mi alma al rincón de nuestro encuentro, y llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz, llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, oh Señor, restáurame y lleva mi alma al rincón de nuestro encuentro, y llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Oh, nos entregamos, Señor, a tus pies. Llévame a la cruz, llévame a la cruz, llévame a la cruz. Solo allí hay restauración. Solo allí hay restauración. Solo en ti de nuevo mi amor. Llévame a la cruz, llévame a la cruz, llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Solo allí hay restauración. Solo en ti de nuevo mi amor. Solo allí hay restauración. Así lo creemos, Señor. Y solo en ti de nuevo mi amor. Llévame a la cruz. Oh, restaura mi vida.
llévame a la cruz, llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, santo eres mi Jesús, Jesús, santo, santo eres mi Señor. Oh Señor, Padre, te adoramos, Señor. Santo eres mi Jesús. Gloria a Jesús. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Paseó esa cruz, no murió mi Jesús por salvar más mil pecadores. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Desprecié la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Ese le agregó al Cordero de Dios que mi alma por salvar almas mil pecadores. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Desprecié la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Ese ella llevó
sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa gracia, Señor, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Yo amo esa cruz, como murió mi Jesús por salvar almas mil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven a esta hora. Hoy, 10 de abril del año 2020, Viernes Santo. Hay una palabra hermosa que tenemos para cada uno de ustedes en esta hora. Comparte este mensaje con otras vidas que en esta hora sabemos que han de ser edificados en gran manera. Leemos la palabra en el libro de San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 19, versos del 17 al 30. Esta palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron
y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino el que dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Dios eterno, en esta hora estamos delante de tu presencia, nos presentamos delante de ti en esta mañana. Mire la palabra que hemos de exponer. Recabamos tu gracia y tu bendición sobre nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Una vez más, Dios bendiga a todos los amigos que nos ven hoy, Viernes Santo. La lectura que hemos leído en esta hora, en este Evangelio de San Juan, capítulo 19, versos del 17 al 30, es un drama, es un relato de muchos de los eventos que marcaron la historia, que hacen que hoy podamos estar celebrando este evento, que lejos de entristecernos, nos alegra, porque la cruz de Jesús, lejos de representar tristeza y dolor para nosotros, que estaba presente y lo había allí presente, representa lo que es el amor, la bondad, la misericordia de Dios para con el ser humano en la gestación de ese plan de salvación que ya Dios había trazado para nuestras vidas. Comienza todo este drama y todo este relato en un lugar llamado el Gólgota, lugar de la calavera. Era un lugar de ejecución y abundaban allí muchas calaveras. El lugar tenía el aspecto de una calavera cuando se le veía quizás a corta distancia. Este relato de lo que fue la crucifixión de Jesús aparece en los 4 evangelios, lo que representa una múltiple atestación de que los eventos que fueron narrados tanto por el Evangelio de San Juan como por el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, fueron eventos que marcaron la historia de la humanidad de aquel entonces y la historia nuestra. Hoy presentamos delante de ustedes
parte de lo que fueron estos eventos. Este lugar de la calavera era un lugar escogido generalmente por los romanos para llevar a cabo sus ejecuciones. Podemos decir en esta hora, en esta mañana, pero ¿quién realmente era Jesús que estaba siendo llevado a la cruz? Este Jesús era el Hijo de Dios, era el profeta, era el Mesías que tanto los judíos estaban esperando. Era del que hablaban las escrituras de que vendría un rey que salvaría a su pueblo. Este Jesús era aquel hombre que había llegado y estuvo 3 años predicando arriba y abajo por los diferentes lugares de Israel, llevando una palabra de aliento, una palabra de bendición a tantas vidas, sanando, libertando, haciendo portentos, milagros y llevando una palabra de convencimiento de que el reino de los cielos se había acercado, y esas eran las señales. Había demostrado a la saciedad de que era el Mesías, de que era el Hijo de Dios. Los milagros lo confirmaban, los eventos que le rodeaban, las cosas que hacía, cada una de ellas confirmaban de que ciertamente este hombre era el Hijo de Dios. Había demostrado que tenía poder y autoridad sobre el mar, sobre el viento, sobre la vida. Había levantado a Lázaro, hermano de María y Marta, ya de 4 días de muerto. Su mensaje era único en su estilo y en su forma. Sus interpretaciones de la ley judía, los milagros que le seguían y su mensaje sobre el reino de Dios o reino de los cielos era uno revolucionario. Perturbaba las élites religiosas y políticas de su tiempo. Su mensaje parecería ir en contra de lo que era el establishment. Ganó muchos amigos, pero a su vez también ganó muchos enemigos. Era considerado como un hombre peligroso por los grupos religiosos de aquel entonces. Para los políticos igualmente había que vigilarlo, porque decía ser el rey de los judíos. El Mesías esperado por el pueblo levantaba grandes interrogantes y preocupaciones al ver que el pueblo se había volcado detrás de él. Su interés por los pobres, los desposeídos, los marginados de la sociedad, los enfermos, los rechazados por la propia ley judía y sus denuncias a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, a la élite religiosa de aquel entonces, fueron creando poco a poco, paulatinamente, el ambiente necesario para llevarlo al Calvario. Uno de los momentos más dramáticos de esta su última semana antes de su muerte fue su entrega a las autoridades por uno de sus discípulos, llamado Judas Iscariote. Era de su ciudad. Los otros 11 discípulos eran galileos. Judas, a quien Jesús le había dado la confianza de ser el tesorero, que era de su ciudad, fue el que lo entregó. Fue Jesús quien lo llamó y lo escogió. Fue instruido sobre las virtudes del reino de los cielos. Fue enviado con los discípulos a predicar por las aldeas y por las ciudades. Judas estaba al lado de Jesús, había estado con él, había sido igualmente enviado a muchas ciudades y allí estaba quizás sanando también a mucha gente.
era de su confianza, estuvo todo el tiempo con Jesús y sus discípulos, conocía de las cosas que había hablado Jesús, conocía de las virtudes del reino de los cielos. Pero Jesús sabía y conocía que tomaba de las ofrendas que recibían y las utilizaba para su propio provecho. Jesús lo sabía, pero también lo llevó a la mesa de la gran cena y también se ciñó y le lavó los pies y lo sentó con él a la mesa y le dio el pan de la cena. Jesús predicaba sobre un mundo sin prejuicios, sin favoritismos, dándole la oportunidad a todo ser humano a que le conociera, a la oportunidad que necesitaban, dándole la oportunidad. Mostraba su gran amor, su compasión y su misericordia. Decía Jesús: el reino de los cielos se ha acercado. Posterior a estos eventos, Judas ya tenía en su corazón entregar a Jesús a las autoridades. En la entrada a Jerusalén, en el momento cúspide, cuando tenía a todo el pueblo a su favor, muchos pensaban que de alguna manera, o quizás de forma milagrosa, Jesús proclamaría el reino de Dios. Se proclamaría el rey de los judíos, derrocando, levantándose en armas contra el imperio romano. Pero esto no ocurrió. Jesús había llegado en son de paz y no de guerra. Su reino estaba cimentado en el amor y no en las armas. Judas se siente decepcionado por lo que había ocurrido y decide vender al maestro por 30 piezas de plata. Había pertenecido a los celotes, un grupo revolucionario que buscaba el derrocamiento del imperio romano. Sus ilusiones de ver caer al imperio se habían desvanecido. Jesús, según el pensamiento de Judas, había dejado pasar el momentum para hacerlo. Son múltiples los eventos que toman lugar en la vía dolorosa hacia el Calvario, hacia el Gólgota. Jesús estaba llamado por el Padre a hacer su voluntad. Sabía a lo que se enfrentaba. Allí estaba siendo entregado por uno de sus discípulos. El plan de Dios seguía su marcha. Jesús sabía lo que le esperaba, como comentábamos el domingo pasado, con determinación, con entereza, con gallardía, con entrega absoluta. Jesús había aceptado hacer la perfecta voluntad del Padre. Judas había caminado con Jesús, vio sus milagros, vio sus sanidades, vio con sus propios ojos que Jesús era el Hijo de Dios. Pero sus intereses personales, pero sus ambiciones egoístas, pero su afán por sus propias metas y otros asuntos llevaron a Judas Iscariote a entregar a Jesús. Quería ver a Jesús actuar y a hacer conforme a sus propios intereses. No entendió Judas el plan de Dios. Veía solo lo propio. Había estado allí con Jesús, caminando con Él, viendo sus milagros, viendo sus proezas, viendo el amor que tenía por la humanidad. Pero Judas no entendió el plan de Dios. Su mente estaba cegada por sus propios intereses, por sus propias intenciones, por sus propias metas. Y no entendía el plan que Dios tenía trazado para Jesús.
Ahora Jesús es entregado por Judas por 30 piezas de plata. Y ahora presente en todo este drama de lo que está aconteciendo con él, pudiéramos decir en esta hora cómo entender todo lo que estaba pasando aquel viernes. Era un viernes de tantas contradicciones, de eventos, de situaciones que se estaban dando, que estaban marcando la historia de la humanidad, que estaban de una forma u otra haciendo, permitiendo y dejando ver que el ser humano a veces no entiende el plan de Dios, que Dios está hablando de tantas formas y maneras, que lo tenemos presente en tantos eventos, en tantas circunstancias de nuestra vida, y no entendemos lo que es el plan de Dios. Está con nosotros, camina a nuestro lado, nos guía, nos dirige, y muchas veces no entendemos, no nos percatamos que Él está con nuestras vidas. Ahora Jesús es llevado ante Pilato. Muy audaz pensaba que el pueblo escogería a Jesús entre los dos ladrones y que de esa forma se libraría de la responsabilidad de enjuiciar a un inocente. Estaba seguro que el pueblo escogería a Jesús. Sus planes políticos se desmoronaron. El pueblo pidió a Barrabás y dijo: que su sangre sea sobre nosotros. Pilato se lavó sus manos, pero su responsabilidad estaba allí. Sus planes políticos pudieron más que la justicia, que aceptar que en él estaba la oportunidad de liberar a un inocente llamado Jesús. Este es un viernes de tantas contradicciones. Hoy lo llamamos Viernes Santo, pero yo lo llamaría el viernes de la infamia, el viernes de las contradicciones, el viernes de las cosas absurdas que tomaron lugar allá en Jerusalén, en el lugar de la calavera. Un viernes de confusiones, un viernes de malas decisiones de la gente que estaba cercana a Jesús, que habían dicho: bendito el que viene en el nombre del Señor, y que ahora dicen: crucifícale, crucifícale. Tomaron en poco todo lo que Jesús había hecho, sus sanidades, sus milagros notorios, su poder sobre los demonios, sobre las fuerzas espirituales, el endemoniado de Gadara, la resurrección de Lázaro, ciegos, cojos, paralíticos, leprosos, gente que fue libertada por Jesús. Gente a quien Jesús le dio el lugar que le correspondía. Dio a los niños su lugar. Dio a las mujeres su lugar. Pero el ser humano no entendía. Los judíos no entendían. Valía más un Barrabás bandido que libertar a Jesús. Un sedicioso que un hombre de bien como Jesús. Que estaban mirando, que no veían esta gente en Jesús, que no veían los religiosos de aquel entonces, los fariseos, los saduceos, los principales sacerdotes, los escribas, los intérpretes de la ley, aquellos religiosos que estaban allí, que no veían en Jesús. ¿Qué había pasado con ellos? ¿Qué nubló su vista para no ver toda aquella
historia de justicia y de bondad, para no ver que las escrituras se estaban cumpliendo en aquel hombre llamado Jesús, que ahora estaba yendo allí a la cruz. ¿Qué había pasado con esta élite religiosa de aquel entonces? Que no entendían, que no se percataron, que no pudieron discernir que a quien estaban llevando a la cruz, que a quien estaban ahora crucificando, era el que le podía dar la salvación, era el Mesías que tanto habían estado aclamando. Era el Dios hecho hombre, era el Hijo de Dios, era el Mesías, el ungido, el Salvador, era aquel del que tantas veces muchos de los que eran sanados reconocían como el Rey Mesías y decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. El ser humano se ciega a sus propias ambiciones, no ve la bondad, no ve el amor, no ve lo que es la misericordia de Dios. El ser humano se ciega y no ve las acciones de Dios en favor de la humanidad. Del lado de Jesús tendríamos que decir también en esta mañana: Jesús vivió en carne propia lo que fue la infamia, lo que fue la traición. Este se convirtió en el viernes del desprecio, en el viernes de la incomprensión. Vivió Jesús lo que es ser determinado. Practicó la valentía, la entereza, la determinación. Había estado enfocado en lo que era su meta, su amor, su bondad, su compasión por la humanidad. A pesar de las traiciones, a pesar de las infamias, a pesar de los errores que el ser humano estaba cometiendo en su contra, Jesús estaba determinado en llegar a la cruz. ¿Cómo entender lo que hizo? ¿Cómo entender por qué razón ir a la cruz y morir por un pueblo que lo había despreciado, por una gente que no lo estaba reconociendo como el Salvador, por un pueblo que le estaba rechazando? Pero hermano, amigo, amiga que nos ves en esta mañana, Jesús aceptó la cruz. Lo hizo por nosotros, por amor a la humanidad. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Aquella cruenta cruz le esperaba. No claudicó, siguió adelante en aquella humillación, y todo lo hizo por amor a la humanidad. Por eso San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor por la humanidad, el amor por los seres humanos, el amor por ti, por mí, amigo que nos ves en esta hora, fueron los que llevaron a Jesús a la cruz. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía lo doloroso, lo difícil que sería aquel camino, aquella ruta, aquella vía dolorosa. Pero su amor, pero su compasión por el ser humano, lo llevaron con determinación a morir, a derramar, a vertir su sangre por salvar la humanidad. Alabado y glorificado
el nombre de nuestro Dios. Los eventos de este día fueron muy contradictorios. Querían los judíos un rey. Querían los judíos ser libertados. Dios le envió a su hijo, lo más valorativo, su unigénito, a morir en la cruz, a derramar su sangre por nuestros pecados, por nuestras culpas. Pero los seres humanos, como muy bien dice la Escritura, amaron más las tinieblas que la luz. Desde el principio de todas las cosas, Dios fue orquestando un plan de salvación, un plan de redención para la humanidad. En el desierto, en Israel, en un momento determinado en aquella travesía a través de aquel desierto con Moisés, en un momento dado que el pueblo se tornó un tanto rebelde contra Dios y comenzaron a murmurar, aparecieron serpientes que mordían a las personas. Moisés recurre a Dios y le plantea lo que está aconteciendo, y Dios le dice: levanta un asta que es en forma de una cruz, para que todo aquel hombre, mujer o persona que mire a la cruz, cuando mire esa cruz, va a ser sanado. Desde el principio de todas las cosas, Dios estaba orquestando un plan para salvación de la humanidad. La cruz de Jesús representa para nosotros salvación. Lo que representaba en aquel tiempo, que era maldición, porque maldito el que fuera colgado en una cruz. Y Jesús se hizo maldición por nosotros, el pecado. La carga del pecado era tanta, era tan terrible, que Él aceptó hacerse y llevar e ir allí a la cruz y morir por nosotros. Aquella cruz que representaba en otro tiempo maldición, que el que moría colgado en una cruz moría como si hubiese sido un ladrón. Aquella cruz, al Jesús llegar a ella, la convierte de maldición en bendición. Alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. En la salida de Egipto, cuando el faraón no quería dejar ir a los judíos, igualmente Dios estaba ya orquestando, Dios estaba trabajando ya un plan de redención para el ser humano. Dios le dice a Moisés que iban a colocar sangre de cordero en los dinteles de cada residencia, de cada puerta, de cada casa. Cuando el ángel de la muerte estuviese pasando a aquellas casas que tuviesen la sangre del cordero marcada sobre su puerta, el ángel de la muerte pasaría y los primogénitos no morirían. Aquella sangre del cordero, aquella noche de Pascua, aquella sangre del cordero puesta en aquellos dinteles, en aquellas puertas de aquellas casas, representaba la salvación para el pueblo, para los primogénitos. Representaba la salida de Israel para nunca más volver a Egipto y salir al desierto hasta llegar a la tierra prometida. Dios estaba gestando un plan para la humanidad. Ya no son machos cabrillos, ya no son corderos, ya no es la sangre de cordero que liberta al ser humano. Ahora envió a su propio Hijo Jesucristo a derramar su sangre en la cruz del Calvario. Su sangre derramada como del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos trae la salvación, nos lleva a la redención. Hoy es un día
sumamente importante para la iglesia. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario representa salvación para nuestras vidas. Las acciones de Jesús fueron todas justas en favor de los menesterosos, de los despreciados de la sociedad, aún también por los ricos y los poderosos, para que reconocieran, para que tuvieran una oportunidad de conocer las bondades y las virtudes de Dios, de lo que es el reino de los cielos. El hombre de la cruz era inocente. Jesús no había cometido falta alguna. En su vida solo había hecho el bien a los demás. Sin embargo, Jesús es tratado como un criminal. En su vía dolorosa fue enjuiciado, fue abofeteado, fue blasfemado su nombre, fue injuriado, fue escupido, fue humillado de la forma más vil. Tanto es así que Jesús se convierte en la víctima de los poderes de su época, los políticos y la élite religiosa de su tiempo, los intereses mezquinos y personales de muchos, los hacen conspirar para llevar a Jesús a la cruz. Pero cada uno de sus planes fueron planes fallidos. Este Viernes Santo fue un viernes de infamia, donde los poderes del mal estaban venciendo aparentemente a la justicia y a la verdad. La infamia, la humillación, el dolor, el desprecio por la vida, la vanidad, el egoísmo y todas estas acciones patentes de los seres humanos no detuvieron a Cristo para llegar a cumplir el plan de salvación que había trazado por amor a los seres humanos. Dios trastoca la esencia misma de la vida del ser humano para darle valor a lo que es la justicia y la verdad, para darle vigencia a su plan de salvación y de redención de la humanidad. ¿Cómo entender a Dios? ¿Cómo entender sus planes? Todo lo hace por nosotros, por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad. Alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. El día en que murió el Señor fue un día oscuro, un día de vergüenza y de confusión para muchos. Dejó al descubierto lo que es la maldad del ser humano. Su juicio fue uno injusto, viciado, oscuro, en contubernio con las fuerzas del mal. Los judíos no entendieron el plan de Dios. La élite religiosa de aquel entonces no lo entendió. Sus intereses personales iban por encima del plan de Dios, de entender que Dios estaba en medio de ellos y no lo habían discernido. Se convirtieron en sus verdugos, se convirtieron en el verdugo de su Salvador. Pero el plan de Dios para la humanidad estaba llegando a su punto cumbre con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Ya el edificio estaba construido, si así podemos decirlo. Ahora que sabemos que Jesús murió en la cruz, pero también sabemos que esta historia continúa este domingo con su resurrección. El plan de Dios trazado para la humanidad sigue en camino. Ya en la cruz, Jesús con la corona de espinas, la lanza en el costado y los clavos que traspasaron sus manos y sus pies, dice sus palabras finales antes de su muerte. Todos estos eventos ocurren para que se cumpliese la Escritura. Consumado es. El Calvario, el Gólgota, se convierte en el lugar
de la escena donde el plan de Dios hace su gran avance, donde se gesta ese cumplimiento del Hijo de Dios en su amor, en su bondad, en su compasión, se entrega por la humanidad, derrama su sangre y ahora allí en aquella cruz se ve gestado, se ve cumplido el plan de Dios. La tumba fría se quedó vacía. Una vez más, los planes de las fuerzas del mal fracasan contra lo que Dios ha determinado. Una vez más, los planes de los seres humanos contra Dios fracasan. Lo que el ser humano ha hecho en contra de Dios para obviar su amor, para no ver su compasión, para no ver su misericordia, los planes que los mismos religiosos habían hecho, que los políticos habían orquestado para que no se viera el plan de Dios, para que el plan de Dios no se cumpliera, fracasaron. Jesús fue a la tumba. Jesús estaba allí en la cruz, fue quitado y llevado a la tumba, pero venció la muerte, venció la tumba. Los seres humanos se equivocaron, los que planificaban contra él, que todo había terminado, se equivocaron. Se levantó de la tumba fría. Hoy te decimos, hermano, hermana, amigo y amiga que nos ves. Dios ha trazado un plan. Todos estos eventos que vemos plasmados en los evangelios, en los 4 evangelios, las narrativas de todos los incidentes que toman lugar. Hemos mencionado algunos de ellos para refrescar un poco nuestra memoria. Pero mirar y ver lo que aconteció allí en la crucifixión de Jesús, cómo el plan de Dios se va orquestando y se va llevando a cabo, cómo aquella cruz que representaba maldición al que moría en una cruz, ahora esa cruz se convierte en bendición, en salvación, porque la muerte de Jesús, sin la muerte de Jesús no habría resurrección. La muerte de Jesús allí en el Calvario representó que Dios estaba expiando, que Dios estaba redimiendo al ser humano, que Dios nos estaba salvando, que Dios le estaba dando una nueva oportunidad al ser humano, que su amor fue tan grande que se desprendió, se despojó Jesús de su gloria y vino, dijo: sí, aquí estoy, Padre, envíame a mí. El amor del Padre fue tan grande que le dice a su Hijo: ve a redimir, a salvar a la humanidad. ¿Cuántos lo adoran en esta hora? Gloria al nombre del Señor. El plan de Dios se había gestado. ¿Cómo entenderlo? Lo hizo por amor, por ti y por mí. Hoy, nuestro Puerto Rico, hoy nosotros vivimos momentos sumamente difíciles. Tanto Puerto Rico, Estados Unidos y los países del mundo enfrentamos unos momentos como nunca antes, de retos, de grandes desafíos. Pero le decimos a ti, hermano, te decimos a ti, hermano, le decimos a los que nos ven en esta hora: Dios trazó un plan para el ser humano, un plan de salvación, un plan donde Dios
le fue demostrando al ser humano lo que es el reino de Dios. Jesús predicaba sobre el reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado, y lo predicaba y lo vivía, y levantaba y miraba al quebrantado, y estaba pendiente del menesteroso, y estaba pendiente de los pobres, y de aquel ser humano que había sido olvidado. Llamaba a Dios su atención de que también Dios estaba pendiente de ellos. Lo que queremos decirte con todas estas cosas es que el plan de Dios sigue su curso. Todos los eventos que vemos hoy en esta humanidad, en este mundo en el que nos encontramos, son eventos que de diversas formas y maneras siguen tomando lugar como parte del quehacer, del ocurrir ordinario de la humanidad. Todas las cosas que van ocurriendo, los terremotos, los huracanes, todas estas lluvias intensas, es parte de lo que ocurre en la misma naturaleza. Que hay otros eventos que son creados por los seres humanos de igual forma. Pero Dios tiene un plan trazado para la humanidad. Y es que todos los seres humanos le conozcan, se acerquen a Él, puedan conocer de sus virtudes. La cruz del Calvario, el sacrificio de Jesús fue hecho una sola vez para no tener más sacrificio. Y fue allí con la intención de que el ser humano pudiera reconciliarse con Dios. En los momentos, en los tiempos que estamos viviendo, tiempos muy difíciles, gente muy confundida, gente muy aturdida, gente muy confundida, muy turbada en todas las cosas. Pero Dios hoy igualmente nos hace un llamado a que le reconozcamos, a que le aceptemos, a que le demos a Él una oportunidad de cambiar, de hacer las cosas nuevas en nuestras vidas. Algunos de ustedes, algunos de nosotros estamos viviendo quizás momentos muy duros, muy difíciles y complicados en nuestras vidas. Muchos quizás estamos como Jesús en la cruz, las manos laceradas, puestas en la cruz, los pies inmóviles. No podemos hacer nada porque estamos quizás inamovibles, como si estuviéramos en una cruz. Pero te decimos en esta hora, amigo y hermano que nos ves, el Señor Jesús fue a la cruz por ti. La cruz de Jesús representa que aunque estés ahí puesto, Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Algunos están en un calvario con sus vidas, están en una cruz con sus manos laceradas, sus pies clavados a un madero y su cabeza con una corona de espinas. No saben qué hacer con su vida, no pueden moverse, no pueden caminar, están con su mente turbada, con su corazón confundido. Hoy te decimos, hermano, hermana, amigo y amiga que nos ves, en medio de toda la turbación que pueda haber en tu corazón, te decimos, este calvario pasará. Dios tiene planes. Después de cada calvario vendrá un nuevo devenir.
La cruz de Jesús, allí puesto en aquella cruz donde todo parecía que había terminado, donde todo parecía que había concluido. De allí Dios lo levantó, lo resucitó y comenzó un nuevo tiempo. Así Dios también con nosotros nos levanta, nos restaura, hace todas las cosas nuevas. Vendrá un nuevo devenir. Por eso, hermano, hermana, amigo y amiga que nos ves, no temas, confía, espera, insiste, resiste, sigue adelante, no te detengas en el camino. Porque para que puedan llegar cosas nuevas, hay unas que tienen que morir, hay unas que tienen que ser sepultadas. Luego de toda esta vía dolorosa que hoy puedas estar viviendo y experimentando, de toda esta ruta del Calvario, vendrá un nuevo devenir. Toma tu cruz y sígueme a una nueva vida, a un nuevo tiempo de bendición para tu vida. Como dice nuestra consigna, insiste, resiste, porque el Señor está contigo. Dios te bendiga en esta mañana. Gloria a Dios. Hemos predicado esta palabra hermosa y poderosa de nuestro Dios. En unos momentos estaremos haciendo oración por los amigos, hermanos que nos han estado que se han estado comunicando con nosotros en esta mañana hermosa del Señor, hoy Viernes Santo. Queremos orar por Genesis Cortés, familia de nuestro hermano Sammy Cortés y nuestra hermana Neri, que está afectada de salud. Queremos orar igualmente por los enfermos de cáncer. Queremos orar también, se ha comunicado con nosotros la hermana Níquel pidiendo oración por su nieto Alan. Oramos también por Migdalia Mejías, quiere que oremos de igual forma por las personas deprimidas. Oramos por los empleados de Baxter. Sabemos que hay situaciones que se están dando allí en esta hora. Nuestra hermana Bexy García pide que oremos allí por los empleados, por todos los que de una forma u otra trabajan en esta farmacéutica, para que Dios ponga su mano de poder, su mano de cobertura sobre cada vida que trabaja allí. Oramos también por nuestro hermano Miguel Miranda, nuestro líder laico. Dios te bendiga, Miguel. Nuestra hermana Nati, Dios les bendiga en gran manera. Oramos por ellos, por sus hijos que están en Estados Unidos, para que la mano poderosa de Dios también allí los cubra, los proteja de una forma especial. Oramos por nuestra hermana Confe, por Yonaida, por Agustín, por los nietos, por toda su familia en Puerto Rico y los que están en Estados Unidos. Levantamos clamor en esta mañana por cada uno de ellos. Nos piden también oración por la hermana María Dávila y Evelyn Sánchez, que la cuida. Dios te bendiga, Evelyn. Dios bendiga a nuestra hermana María. Dios bendiga a toda esta familia Dávila en gran manera. Oramos en esta mañana por mi hermana Iliana Rolón. Dios te bendiga, Iliana. Oramos por tu salud, para que Dios ponga su mano de poder sobre tu vida de una forma especial y poderosa. Tus hijos, tu esposo Héctor, Dios, que el Señor los bendiga en gran manera. Oramos por Mitalia López. Dios te bendiga, Mitalia. Eso es. Oramos por ella. Pide oración por Maylin. Igualmente estaremos orando en esta hora. Oramos también por cada uno de los hermanos que de una forma u otra ha estado en contacto con nosotros a través de estos medios en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. También levantamos clamor por nuestro hermano Cheo, la hermana Alicia, por toda esta familia de la hermana Alicia y del hermano Cheo. Señor, pon tu mano de bendición sobre ellos. Oramos igualmente por cada vida que está siendo afectada por el coronavirus COVID-19 en esta hora. Que la mano de cobertura de nuestro Dios, los que han sido identificados en Puerto Rico, los que han sido identificados con afectados por este virus fuera del país, en Estados Unidos y otros países, que la mano poderosa de Dios esté puesta sobre ellos en esta hora. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Nos piden también oración
por los pacientes de salud mental. Gloria a Dios. Nuestro hermano Nixon pide oración por ellos, por los confinados, por los deambulantes, por los adictos igualmente. Gloria al nombre de nuestro Dios. Levantamos clamor en unos instantes por cada uno de ellos. Estamos llenos de gozo, estamos regocijados, porque a pesar de la circunstancia en la que estamos, la iglesia está cerrada, estamos aquí solitos, aquí no hay nadie más, estamos nosotros. Usted vea esta imagen en esta hora, la iglesia, el templo, esto aquí está vacío, pero son muchas las vidas que nos han estado viendo en esta mañana, y nos llena eso de gran gozo, porque el templo ha sido cerrado, pero la iglesia está más viva que nunca. Estamos llegando a más gente que nunca. Son cientos y cientos las personas que nos están viendo. La obra que Dios está haciendo a través de diferentes iglesias. En esta hora, cientos de cultos simultáneos transmitiéndose. Mire lo grande de Dios, lo maravilloso que es Dios. Y por un lado, a pesar de que nos hace falta el calorcito de los hermanos y de compartir con cada uno de ustedes, pero de otro lado nos regocijamos por el milagro, por lo que Dios está haciendo. Me dicen por aquí oración también. Diana Cruz Mejías me pide también oración. Nuestros hermanos René Vázquez y familia, Vilmar y toda esta familia, oramos por cada uno de ellos, por Gilberto Torres, su esposa Álida, oramos por los ancianos también y por los niños. Gloria al nombre del Señor. Nuestra hermana Lisandra Seda nos pide también oración por su familia. Gloria al nombre de Jesús. Nos prestamos ya en unos instantes a levantar este clamor en esta mañana. Pide oración mi hermana Olga Rosario. Dios te bendiga, Olga, en gran manera. Oración por fortaleza y paz en estos tiempos. Ciertamente lo necesitamos. Son tiempos difíciles, pero el mensaje de la cruz de hoy: hay esperanza en Cristo. Gloria al nombre de nuestro Dios. Por eso en esta hora vamos a levantar este clamor ante la augusta, soberana y majestuosa presencia de nuestro Dios. Tengo por aquí también a mi hermana Janet Mejías, que pide oración por sus familiares que están en Estados Unidos y que tienen que salir a trabajar a hospitales y a farmacias. Terrible, ¿verdad?, lo que está pasando y está viviendo muchos amigos, muchos familiares nuestros que tienen que salir día a día a trabajar y a exponerse a toda esta situación de este virus que nos está afectando. Iglesia, en esta hora, hermano, hermana, los que nos ven a la distancia, ahí en tu casa, en tu cama, en tu recámara, en tu cuarto, donde quiera que tú estás, únete a nosotros en este clamor, en esta hora, ante la presencia de nuestro Dios. Dios eterno, Señor, hay un pueblo que a la distancia se une a mí en esta hora, Padre, a levantar clamor ante tu presencia. Las vidas, Dios, que nos ven. El hermano Félix, que pide fortaleza. La hermana Luceneida, Señor, la hermana Zulma, la hermana Francisca por su familiar, el hermano René, Maribel Vázquez. Tanta gente, Dios, que nos ha pedido oración. Tantas situaciones que hoy están ocurriendo en derredor del mundo, en nuestro Puerto Rico. Dios mío, en esta mañana una iglesia, un pueblo se une, se levanta hoy Viernes Santo, Dios, igualmente para clamar ante tu trono, ante tu presencia. Mira, Dios, lo que estamos viviendo como país. Señor, pon tu mano de poder. Señor, pon tu mano de poder sobre nuestro Puerto Rico.
sobre nuestra gente que sufre en esta hora, Dios. Mira, Dios, los que están ansiosos, los temores, la inseguridad que hay en la calle, en el trabajo, Dios, los que salen a trabajar en este día. Dios mío, Padre eterno, los ponemos en tus manos en esta hora. Que tu mano de protección cuide las vidas, los que están siendo afectados por este virus. Dios, sana. Para ti nada es imposible. Tú eres un Dios de milagros. Creemos a tu palabra y esta mañana estas vidas necesitan la intervención tuya. Los que están en Estados Unidos, en Nueva York, Dios, en los diferentes estados de la Florida, en otras partes del mundo, Dios eterno, que están siendo afectados terriblemente, Dios, gravemente enfermos por este virus, en el hospital, en sus casas. Dios, allí enviamos tu palabra de poder sobre sus vidas en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, obra, Dios, obra en las vidas. Señor, mira cada hermano, cada hermana. Mira, Dios, la hija de nuestro hermano Sammy, nuestra hermana Neri, a Genesis Cortés, la presentamos delante de tu presencia. Presentamos a Carly, a su mamá, a su familia, nuestro hermano Miguel Miranda, nuestro hermano Cheo y Alicia y toda esta familia, nuestra hermana Nati igualmente, nuestra hermana Migdalia Mejía, Señor, a nuestra hermana Níquel y a su nieto. Dios, cada petición la ponemos en tus manos. Señor, creemos a tu palabra, Padre. Hay una iglesia que clama tu presencia, tu trono en esta mañana, que ha creído a tu palabra, que ha puesto su mirada en la cruz, que ha puesto su mirada en ti en esta hora, Dios. Clamamos a tu presencia. Mira, Dios, los empleados de la Baxter, pon tu mano de cobertura sobre cada uno de ellos. Los que trabajan en los supermercados, los que trabajan, Dios eterno, en las diferentes agencias del gobierno, en farmacias, en distintos lugares. Señor, los presentamos delante de tu presencia en esta noche, Dios mío. Que tu mano de poder cubre a Puerto Rico, Dios. Sana, liberta, Dios eterno, los enfermos de cáncer. Dios, creemos a tu palabra. Creemos a tu palabra en esta mañana, Dios. Pon tu mano sobre estas vidas. Pon tu mano de poder. Fortaléceles, aliéntales, sánales. Los que están con su mente turbada en esta hora, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, trae sanidad. Que ellos puedan resistir. Dios, trae, Dios eterno, de tu paz. Trae sosiego, Dios, a nuestro Puerto Rico, a nuestros hermanos en los Estados Unidos. Trae fuerzas, renueva sus fuerzas en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas en esta hora. Queremos recordarles, este domingo a las 10 de la mañana estamos nuevamente en nuestro servicio de resurrección. Estará predicando el evangelista Carlos Vázquez. Así que estén pendientes y síganse gozando de las bendiciones de nuestro Dios. Seguimos afirmando que este virus lo paramos unidos. Quédate, hermano, en tu casa. Resiste. Es la consigna. Insistir. Resistir, como afirma nuestra denominación, es la consigna en esta hora. Dios te bendiga en esta mañana.